La liturgia de los sacramentos. Con el Padre Juan Manuel Sierra. Bienvenidos a nuestro programa La Liturgia de los Sacramentos, donde en este tiempo pascual nos encontramos a través de las ondas de Radio María para reflexionar sobre las celebraciones de la Iglesia. Todo brota de ese costado de Cristo abierto en la cruz, esa agua y esa sangre que los padres de la Iglesia han visto como imagen del bautismo y de la Eucaristía, los dos sacramentos principales, y que después Cristo resucitado eh, encomienda a los apóstoles la celebración del bautismo, sobre todo en el momento de la ascensión, cuando les invita, casi les manda ir al mundo entero, anunciar el Evangelio y bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa celebración de la Eucaristía que en los Hechos de los Apóstoles se atestigua con ese nombre de la fracción del pan, como algo que la Iglesia naciente celebraba actualizando la presencia de Cristo. También, no lo olvidemos, se nos recordaba en el Evangelio del domingo pasado, domingo segundo de Pascua, también llamado domingo in albis, porque es cuando en el rito romano los recién bautizados se quitaban las albas blancas, las vestiduras que habían llevado durante toda la octava. También Domingo de la Divina Misericordia. Es un título que sobre todo revaloriza el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, pero que en realidad ya estaba en la antigüedad, en la Edad Media, subrayando esa misericordia del Señor con los apóstoles y con Tomás. Pues en esta, digamos, aparición a los apóstoles que leíamos en el Evangelio, se da también el encargo de perdonar los pecados. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Esa tarea de la Iglesia que se realiza a través del bautismo, en primer lugar, que perdona todos los pecados cometidos hasta el momento del bautismo, cuando se trata de niños pequeños, de niños recién nacidos, solo hay el pecado original. Cuando se trata de personas que ya tienen una cierta edad, se perdonan todos los pecados cometidos hasta ese momento con el bautismo, pero también ese otro sacramento que en los antiguos, en los primeros siglos de la Iglesia, llamaban un segundo bautismo, que es el sacramento de la penitencia, que se puede repetir en la disciplina actual de la Iglesia, pues tantas veces como sea necesario, y no solo eso, sino que la Iglesia nos pide, nos encomienda, nos manda que al menos una vez al año y especialmente en ese cumplimiento pascual participemos del sacramento de la penitencia y del sacramento de la Eucaristía. Todos, todas las celebraciones de la Iglesia, todos los sacramentos brotan de Cristo muerto y resucitado. Y este es el centro de nuestra vida, de la vida cristiana. Es el grito de alegría de la Iglesia y de cada uno de nosotros. Cristo está vivo, Cristo ha resucitado. Es participar de esa alegría inmensa que inunda el corazón de Cristo y que se nos comunica a cada uno de nosotros, que podemos reconocer que la Virgen María vive con una especial intensidad. Ella, asociada a los sufrimientos de Cristo como nadie, participa también como nadie de esa alegría, de ese gozo inmenso
de la resurrección. Y en Cristo contempla esa naturaleza humana que de ella ha recibido glorificada, con esa belleza resplandeciente de Cristo resucitado, que también nosotros, a través de la gracia de Dios, a través de la oración y a través de los sacramentos, estamos llamados a contemplar y a vivir. Lo que los apóstoles Pedro, Santiago y Juan contemplaron en la transfiguración del Señor es apenas un pálido anuncio de lo que después contemplan en Cristo resucitado. Por eso durante toda la octava de Pascua se han ido sucediendo en los relatos evangélicos, en la celebración de la misa, esos encuentros, esas apariciones del Señor resucitado, para que también nosotros aprendamos a contemplar, a vivir esa presencia que es lo que nos transforma y nos hace partícipes de la alegría. San Ignacio de Loyola, al comenzar la cuarta semana de los ejercicios espirituales, ese periodo dedicado precisamente a las resurrecciones, la última etapa de los ejercicios espirituales, dice que Jesús resucitado trae oficio de alegrar y consolar. Es la tarea que Cristo se propone con los apóstoles, con los discípulos en general y también con cada uno de nosotros. El Papa Pablo VI, San Pablo VI, escribió en los años 70 una exhortación apostólica que os recomiendo su lectura, titulada Gaudete in Domino, alegraos en el Señor. Va recorriendo, podemos decir, la importancia, la presencia de la alegría en la revelación bíblica para culminar en el hecho de la Pascua. Cómo esa alegría debe ser la característica de la Iglesia y de cada cristiano. Cómo debemos vivir en ese gozo del encuentro con el Señor resucitado. Nuestra alegría no se fundamenta en que las cosas nos salgan bien, en que nuestros proyectos humanos, por buenos que sean, salgan adelante, sino en que Cristo está vivo, en que Cristo nos comunica esa plenitud de vida, de amor, con su resurrección. Jesús resucitado que le dice a los apóstoles, soplando sobre ellos con ese signo, recibid el Espíritu Santo. Y es lo que también nosotros ya hemos recibido en nuestro bautismo, en nuestra confirmación, pero debemos experimentar también ese incremento constante de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Eso es vivir la misericordia de Dios que se hace patente en Jesucristo, que nos enseña esas heridas de las manos, de los pies, esa herida del costado, es hacernos partícipes de lo que el Señor nos está comunicando y dando a través de su pasión, muerte y resurrección. Por eso, Cristo es un misterio, no sabemos, es un signo de identidad. Ha querido conservar esas huellas del Señor crucificado en su cuerpo glorioso, resplandeciente. Esa herida de las llagas se mantiene y nos está al mismo tiempo afirmando como un gesto de identidad, de unión a Él. Hacemos una breve pausa antes de proseguir con nuestro programa, la liturgia de los sacramentos, en el comentario de los prefacios, en concreto, los prefacios de este tiempo de Cuaresma.
Estás escuchando en Radio María la Liturgia de los Sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra. El prefacio primero de Pascua, del que ahora vamos a ocuparnos, se utiliza durante toda la octava de Pascua, pero se puede también seguir utilizando en los domingos y durante el tiempo pascual. Hay varios prefacios en este tiempo pascual. En el misal propio de España nos encontramos con 5 prefacios de Pascua, más el prefacio de la Ascensión del Señor, o mejor dicho, 2 prefacios, uno para la Ascensión, otro que se puede utilizar después de la Ascensión, y otro ulterior prefacio para después de la Ascensión, que no aparece en el misal romano en latín, y luego ya coronando el tiempo pascual, el prefacio del día de Pentecostés. Todos estos prefacios, de una forma o de otra, están resaltando esa acción de Cristo resucitado, esa gracia del Señor que se derrama sobre nosotros, que nos hace partícipes de la vida divina de Jesucristo. Este primer prefacio es antiguo en la liturgia romana, aparece ya en uno de los primeros libros litúrgicos de la liturgia romana que se ha conservado, en el Sacramentario Gelasiano, y podemos decir es el que más ha sido usado en la liturgia. La parte central, que es la específica de cada prefacio, es relativamente breve, pero al mismo tiempo, como sucede en la liturgia romana, sumamente expresiva. Dice así: porque Él, se está refiriendo a Cristo, a Jesucristo, es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte, y resucitando, restauró la vida. Aquí, en estas breves palabras, nos está presentando toda una realidad salvífica que es importante tener presente para vivir el misterio y para que ese misterio que celebramos en la liturgia transforme también nuestra existencia cristiana. El término Cordero, Cordero Pascual, ya lo aplicó San Juan Bautista cuando vio a Jesús que caminaba hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol, el evangelista San Juan, utiliza la misma imagen en el Apocalipsis, cuando ve en el cielo ese Cordero en pie que parece haber sido inmolado. Esta imagen del Cordero, para describir, para calificar a Jesucristo, está expresando una tradición del Antiguo Testamento que nos evoca la institución de la Pascua, ese Cordero Pascual, signo de la alianza de Dios con el pueblo de Israel y expresión también de la salvación. Aparece igualmente en los profetas, sobre todo en Isaías. La Pascua es, la Pascua del Antiguo Testamento, uno de los grandes actos por los que Dios mismo se da a conocer y revela ese designio de amor, de elección, de predilección
hacia el pueblo judío, que es lo que provoca esa liberación, esa salida de la esclavitud de Egipto. La sangre del cordero inmolado y comido en la Pascua, literalmente el paso del Señor, es lo que hace esa noche memorable, es signo de salvación para los primogénitos de Israel y se manda en el libro del Éxodo que sea celebrado como una fiesta perpetua. Dios no nos habla solo con palabras, también con actos, a través de esa providencia divina que va guiando la historia, los acontecimientos de el mundo y también de nuestra propia vida. Esas palabras que luego dirá Jesucristo: hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Dios no se ocupa solo de los grandes acontecimientos, sino también de cada uno de nosotros, de los pequeños detalles de nuestra vida, incluso de aquellos que a nosotros mismos se nos escapan. El Cordero Inmolado expresa esa realidad de Dios, su amor eterno, esa llamada a la santidad que se dirige a cada uno de nosotros. Dirá Jesucristo: sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial. Gracias a este Cordero sin defectos y sin tacha, designado desde antes de la creación, que es Jesucristo, todo lo que se anunciaba en la celebración de Moisés en el Antiguo Testamento cobra una perfecta actualidad. Otra figura importante que encontramos es en el texto de Isaías, el siervo doliente, el sufrimiento del justo elegido por Dios. Esta profecía mesiánica sobre el siervo doliente, que es, podemos decir, un punto culminante en la revelación del Antiguo Testamento, nos está también hablando de esta salvación a través del Cordero. Dice Isaías en el capítulo 53, como el Cordero llevado al matadero. Es Cristo, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que toma sobre sí, si lo queremos expresar de una forma mucho más literal, Cristo quita los pecados del mundo tomándolos sobre sí mismo. Sin cometer pecado alguno, se hizo pecado y maldición, según expresa el mismo San Pablo. Esa imagen, esa metáfora del Cordero sacrificado como el medio, el simbolismo de quitar los pecados, se realiza plenamente en Cristo. En la pasión, el Señor aparece como sacerdote, víctima y altar. Se entrega a sí mismo, derrama toda su sangre como el Cordero Pascual y así carga con los pecados del mundo entero. Realiza ese sacrificio único y definitivo, agradable a Dios, que nos restituye a su amor, que restablece esa comunión plena de amor entre Dios y nosotros. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, a través de su pasión, a través del misterio de la salvación en la pasión, muerte y resurrección,
restablece esa comunión de amor y nos hace partícipes de la vida divina. Cristo, aceptando y asumiendo la muerte, vence el imperio de Satanás. Es una idea que se subraya en los padres de la Iglesia y, sobre todo, en la liturgia hispano-mozárabe. Cristo arranca a los hombres del poder de Satanás, cancela, como dice San Pablo, ese recibo que nos condenaba para darnos la salvación y la vida. La muerte ha sido absorbida en la victoria de Dios. Por eso, el apóstol de las gentes, en la primera carta a los Corintios, puede decir: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Y es lo mismo que la liturgia canta en estos días. La muerte y la vida se han batido en duelo, y el Rey de la vida, muriendo, aparece como vencedor que vive para siempre. Los que mueren en el Señor encuentran la vida eterna. Todo esto se expresa en numerosos textos litúrgicos, tanto de Oriente como de Occidente. Podemos decir que es la enseñanza unánime de la Iglesia. En la liturgia oriental, en una de las liturgias orientales, se canta: es el día de la resurrección. Pueblos, irradiemos la alegría de la Pascua del Señor, puesto que Cristo nuestro Dios nos ha transportado de la muerte a la vida, de la tierra al cielo. Nosotros que cantamos el himno de la victoria. Podemos decir que es la irrupción de Dios en nuestras vidas, en el mundo entero. Es Dios que desborda todo con la fuerza de su amor, con la presencia del Señor resucitado. Es la inmensa alegría, la alegría de Dios, de la cual participamos. Su gloria, su misma vida. Es la verdad. Cristo se había definido como camino, verdad y vida, que ahuyenta toda sombra, elimina las tinieblas de la noche y, a través de la economía sacramental, de la celebración de los sacramentos, se nos hace partícipes de la muerte y de la resurrección del Señor, porque Jesucristo, resucitando, ha restaurado la vida y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Nos detenemos de nuevo escuchando un poco de música antes de proseguir con el comentario a los salmos.
La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María. En nuestro programa anterior, antes de vivir este gran acontecimiento de la Pascua, habíamos estado reflexionando sobre el Salmo 87, número 88, conforme a la numeración hebrea. Este salmo de 19 versículos, aunque el versículo primero, como es corriente en muchos salmos, lo que hace es recoger algunas indicaciones sobre el origen y la forma de ejecutarse el salmo. Se divide en dos partes, una primera invocación y descripción de los sufrimientos y una segunda parte, que es la de la que ahora nos vamos a ocupar, a partir de la segunda parte del versículo 10, que es una súplica, al mismo tiempo constatando esas dificultades y esos sufrimientos que el salmista, el pueblo de Israel y la Iglesia y cada uno de nosotros experimentamos. No podemos olvidar que para nosotros los salmos se deben leer, meditar, rezar en una clave cristológica y eclesiológica. Desde Jesucristo en la Iglesia, viviendo ese acontecimiento de la encarnación, de la pasión, muerte y resurrección del Señor, y en esta etapa, podemos decir, de la historia de la salvación en la que nos encontramos. Los salmos que expresan esas vivencias, esas actitudes del pueblo de Israel y de todo creyente, en nosotros cobran, como si dijéramos, unas resonancias especiales. Comienza esta segunda parte del versículo 10 señalando cómo todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. Esa súplica, dirá San Pablo a los primeros cristianos, que tienen que estar siempre invocando a Dios, dirigiéndose a Él. Es lo que luego los escritores espirituales, los mismos padres de la Iglesia, señalan como vivir en la presencia de Dios. Caer en la cuenta de que todo lo que hacemos es en presencia, en convivencia con el Señor, con Jesucristo, con Dios Padre, a través de la acción del Espíritu Santo. A esto va también dirigido en la oración litúrgica la oración de laudes al comenzar el día. A esto también tiende el ofrecimiento de obras, acto de piedad, de oración, sumamente recomendado. Ese ofrecer al Señor el día que comienza para que todo transcurra conforme a su corazón. Lo que también se dice en alguna oración litúrgica, pero para que todo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Pues esto mismo aparece también en la súplica del salmista. Todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. Es esa súplica, reconociendo que sin el Señor no podemos absolutamente nada. Pero la otra cara de la moneda, con el Señor lo podemos todo. De ahí también nuestra confianza, nuestra esperanza, al afrontar cada día las dificultades, también los momentos gozosos. Es confiando en el Señor como podemos avanzar y disfrutar de lo que Él va poniendo en nuestra vida.
A continuación, el salmista se cuestiona, viendo esa fatalidad de la muerte. ¿Harás tú maravillas por los muertos? Le pregunta a Dios. Para nosotros, la respuesta es precisamente la resurrección de Cristo. Él ha hecho maravillas por los muertos porque nos hace salir de esa situación de muerte, de postración, de aniquilamiento. Y todavía vuelve a preguntar, ¿se alzarán las sombras para darte gracias? Y tendríamos que responderle gritando a pleno pulmón, sí, lo ha hecho. Hasta el abismo da gracias al Señor en la resurrección de Jesucristo. Toda la creación, que dice San Pablo en la carta a los Romanos, que está todavía expectante, esperando la plena glorificación, pero ya participa de ese triunfo de Cristo. Se anuncia en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte. Y recordemos lo que en el Sábado Santo también se recuerda, ese encuentro del Señor con los que están, los justos que están en el Seol esperando la resurrección. Todo esto nosotros, desde la resurrección de Cristo, lo tenemos que contemplar y que vivir llenos de alegría, llenos de esperanza. ¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido? Y, a pesar de esos interrogantes que el salmista se dirige, concluye, pero yo te pido auxilio. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. A pesar de las dificultades, esa perseverancia en la oración, en la presencia de Dios. Luego siguen, podemos decir, esas lamentaciones. ¿Por qué me rechazas? ¿Me escondes tu rostro? Esas dificultades, esas noches oscuras, como las denomina San Juan de la Cruz, esa desolación, como se refiere San Ignacio de Loyola. Y sin embargo, a pesar de todo, a pesar de esas dificultades, el Señor sigue a nuestro lado. El Señor nos da esa fuerza para perseverar, para alcanzar la victoria por Cristo, con Él y en Él. Y es lo que tenemos que pedirle al Señor mientras caminamos en medio de las dificultades que no van a faltar, ni en el aspecto personal, ni en el comunitario, eclesial, mundial. Lo vemos en los tiempos que nos toca vivir. Y sin embargo, tenemos que concluir con esa frase también de los Salmos: la victoria es de nuestro Dios, que es también el canto del Apocalipsis, de esos ancianos, de esos que han participado de el sufrimiento de Cristo y que reinan con Él para siempre. Debemos morir con Cristo para resucitar con Él, para vivir esa vida transformada, que comienza ya, aquí y ahora, por la acción de la gracia, y que llegará a su plenitud en el reino de Dios, cuando veamos a Dios cara a cara, cuando disfrutemos de la hermosura del rostro de Cristo. Nos detendremos aquí escuchando un fragmento de la banda sonora de la película El Señor de los Anillos de Tolkien, antes de proseguir con el comentario de esta obra, como decíamos, de Tolkien, esta novela fantástica, pero que es al mismo tiempo expresión
de esa lucha entre el bien y el mal y de cómo cada uno de nosotros debemos participar en ese recorrido de salvación. En el programa anterior habíamos dejado a Frodo y a su compañero Sam, que han logrado capturar a Gollum, esta criatura, digamos, malvada, que les persigue con el deseo de recuperar el anillo que ha tenido durante largos años, de recuperar lo que él denomina mi tesoro. Ese anillo malvado, maligno, que comunica unos dotes especiales, pero que al mismo tiempo te va consumiendo, poseyendo, te va arrastrando al mal. Es el anillo que Frodo debe destruir, tirándolo a esa especie de volcán, a esa montaña del destino, en la que en la antigüedad fue forjado. Gollum, que los seguía, ha caído en sus manos, lo han inmovilizado con cierta dificultad. Sam, que fue el primero que se abalanzó sobre él, tuvo que sufrir las artimañas, la astucia y la habilidad de Gollum, y si no hubiera sido por la presencia de Frodo, podría haber muerto a manos de Gollum. Pero con el auxilio de Sam han conseguido retenerlo, inmovilizarlo, y Frodo le asegura que no lo van a matar, pero que tampoco pueden dejarlo escapar porque podría delatarlos o ponerlos en dificultades. Frodo mira fijamente a Gollum y Gollum aparta los ojos de Frodo. Esto es también algo corriente cuando alguien tiene cosas que ocultar, cuando actúa con doblez en su corazón, no aguanta, no resiste una mirada franca. Cristo en el Evangelio, con el joven rico y en otros momentos, mira fijamente. Y de la forma de aceptar, de recibir esa mirada de amor, de misericordia, de llamada a la salvación,
depende lo que hagamos de nuestra vida. Frodo le dice a Gollum que van camino de Mordor y que él, Gollum, conoce el camino. Reconoce Gollum que lo había adivinado, pero queda sobrecogido por esta sinceridad, por este mostrar claramente el plan que ellos tienen. Lo intentan atar, de hecho lo atan con la cuerda que traen del reino de los elfos, y Gollum empieza a quejarse, a lamentarse, diciendo que le hace daño, que no puede seguir. Constatan, sobre todo Frodo, que no es porque Sam le haya apretado las cuerdas, sino porque realmente le produce un extraño resquemor, sufrimiento. Al mismo tiempo, Frodo reitera que no desean hacerle daño. También aquí, en este momento, lo veíamos en el programa anterior, Frodo manifiesta una piedad, una compasión, de la que antes él mismo se habría asombrado. En Frodo, a lo largo de todo el relato, se va dando una transformación. Podemos decir que a través de tanto sufrimiento, de tantos avatares, de los encuentros con unos y de otros, va creciendo en sabiduría, en equilibrio, en prudencia, y sus acciones se van volviendo mucho más equilibradas. Es también una lección para nosotros. Es algo que, si nos acercamos al libro de los Proverbios, de la sabiduría, a los libros sapienciales del Antiguo Testamento, también descubrimos. Tenemos que recorrer nuestra vida intentando aprender en todo momento, crecer interiormente, y la oración, la acción de la gracia, la presencia de Cristo en nuestra vida nos va también ayudando a crecer, a poner cada cosa en su sitio, a sopesar, como se dice en alguna oración del misal, sopesar los bienes de la tierra, amando intensamente los del cielo. Sopesar también las acciones, las personas, todo lo que nos rodea. No pueden dejar que Gollum se escape, pero intentan ayudarle y al mismo tiempo que él les ayude, establecer realmente un vínculo. Frodo le obliga a prometer a Gollum que no va a intentar escapar, que les va a ayudar. Y Gollum promete. Y en este momento aparece ese otro nombre, que es el nombre original, podemos decir, el nombre auténtico de Gollum, Sméagol. Gollum tiene como una división interior, como una lucha interior entre ese personaje Gollum absolutamente malvado, si podemos decirlo así, y Sméagol, que se muestra mucho más favorable, bondadoso, y a lo largo de las páginas que siguen vamos a ver ese conflicto interior entre Gollum y Sméagol, entre ayudar y poner trampas, entre colaborar y al mismo tiempo buscar la perdición de los hobbits para lograr recuperar el anillo.
se ponen de nuevo en marcha, caminando, buscando esas ciénagas, esas charcas fangosas que con disimulo les pueden acercar a Mordor, al reino del Señor Oscuro. En mitad de la noche emprenden la marcha con rapidez, en silencio, en medio de la oscuridad, para irse acercando a esas puertas de Mordor, a ese silencio negro en el cual piensan que deben introducirse para procurar la destrucción del anillo. Tienen, y lo veremos en los próximos capítulos, que atravesar esas ciénagas, llegar cerca de las puertas de Mordor para contemplar que ese camino está cerrado para ellos. Pero cuando un camino se cierra, con frecuencia se abre otro. Tampoco exento de dificultades, pero se trata de ir buscando, de ir descubriendo en cada momento lo que se puede hacer sin perder la esperanza, sin perder esa confianza en uno mismo, en los demás y en esa meta hacia la que ellos se dirigen. Y también nosotros, guiados por Jesucristo, nos dirigimos. Con esto llegamos al final de nuestro programa. Os agradecemos a todos vuestra compañía a través de las ondas de Radio María y esperamos, si Dios quiere, volver a encontrarnos dentro de 2 semanas. Muchas gracias y muy buenas tardes. Así concluye en Radio María la Liturgia de los Sacramentos, un espacio dirigido por el Padre Juan Manuel Sierra.